Bien, hermanos, vamos a la carta a los Filipenses porque nos encontramos estudiando este tema de la estabilidad espiritual en Filipenses capítulo 4. Así que todos abrimos nuestras Biblias y vamos a este texto tan importante que hemos comenzado algunas semanas atrás. Y hemos visto, hermanos, en las dos últimas semanas que hemos comenzado este tema, que el apóstol Pablo aquí nos ofrece, nos da principios que generan de alguna manera el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Nosotros vivimos luchando con la inestabilidad, porque vivimos en un mundo que es inestable espiritualmente. Estamos en medio de personas que son inestables. Por esto nuestro mundo está lleno de ansiedad, de incapacidad para hacer frente a las circunstancias de la vida. El mundo no sabe cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida. Reacciona mal y estamos llenos de ansiedad. Y lamentablemente aún la misma iglesia cristiana ha caído en eso, aplicando, por ejemplo, la psicología, como si fuese una poción mágica la psicología, y está dirigiendo la iglesia a sus congregados a una dirección totalmente equivocada, supuestamente para encontrar soluciones a las ansiedades y a las inestabilidades. Pero la psicología no tiene respuestas a las preguntas morales y espirituales que en última instancia nosotros estamos necesitando o requiriendo. La psicología no responde absolutamente nada de eso. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar lo que es la estabilidad en la vida? ¿Dónde vamos a aprender a lidiar con la ansiedad? ¿Dónde vamos? ¿A dónde acudimos para lidiar con las circunstancias que nos están debilitando, de las circunstancias que de alguna manera nos están presionando? ¿Dónde vamos a conseguir que nuestra vida sea realmente estable? Si estamos viviendo en un mar de personas que son emocionalmente inestables, ¿a dónde puede usted correr? ¿A dónde usted puede acudir? Veamos una ilustración bíblica en el Salmo 1. El Salmo 1. Fíjese, es interesante lo que dice aquí el salmista. Es la introducción a todo el libro de los Salmos. Y en el Salmo 1 es interesante lo que describe aquí. Dice, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, esta es la vida que la mayoría de la gente le gustaría vivir. ¿A usted le gustaría vivir así como está diciendo aquí la Escritura? ¿Le gustaría vivir de una manera que esté plantado en un lugar que usted va a florecer con todas las delicias de la vida? ¿Quisiera en realidad tener frutos que puedan ser significativos? Creo que eso es lo que nos gustaría. No nos gustaría a nosotros secarnos y marchitarnos, no, sino florecer a lo largo de nuestras vidas. Y prosperar, como dice aquí el texto. Esta es la vida estable. Mira, esta es la vida estable. Esta es la persona que espiritualmente es estable. Ahora, mire el contraste. Versículo 4. Dice, no así los malos. ¿Ves? No así los malos. ¿Qué quiere decir esto? No así los malos. Por contraste está diciendo que ellos no están firmemente plantados. Que no son estables. No se están beneficiando de la vida, no están produciendo frutos, es lo que está diciendo, ¿ves? Porque es el contraste, no así los malos. Estos malos están marchitando y lo que hacen no prospera en verdad. Eso es lo que señala el salmista. Y mire lo que sigue diciendo, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es como una pelucita, ¿sí? Cuando el trigo se lo mueve y en el aire sale la pelucita, los agricultores saben que eso no tiene ningún tipo de valor. Nadie en la cultura agraria ignora que es absolutamente sin valor eso. Y eso es lo que dice justamente el salmista, que son como el tamo que arrebata el viento. El viento se lo lleva de un lado para otro.
Y así señala aquí el salmista, que hay un hombre cuya vida está profundamente arraigada y firmemente plantada, que absorbe el agua pura de la vida, que es un hombre productivo, que es un hombre que florece, que es un hombre cuya vida se sustenta con una capacidad que puede florecer, un hombre que hace realmente cosas que cuentan y que prosperan. Así está diciéndonos el salmista. Y luego, en contraste, presenta a un hombre que es como la paja, como el tamo, que el viento coge y se lleva y va a cualquier lado, porque es un hombre que no tiene valor, es un hombre que es inútil, es inestable, que no tiene valor para nada. Podríamos decir el bueno para nada. ¿Cuál es el que prefiere ser? ¿Cuál de los dos hombres prefiere ser? Porque el primero es el que camina con Dios. Así es como lo registra el salmista. El segundo es el hombre malvado que rechaza a Dios. Hombre malvado que rechaza a Dios. ¿Se da cuenta usted que la clave de la primera vida se encuentra en el versículo 2, que dice, este hombre se deleita en la ley del Señor, la ley de Jehová? Y en su ley está, dice, meditando de día y de noche. Vea, dos cosas contribuyen entonces a una vida estable. ¿Qué dos cosas son? Según el salmista, deleitarse en el Señor. Deleitarse en el Señor. ¿Cómo te deleitas en el Señor? A través de una relación viva con el Señor. ¿Ves? Te deleitas en Él a través de una relación que es viva con el Señor. Y luego meditas en esa palabra, que la vida sea vista desde una perspectiva divina. Porque ¿cómo es que tú ves la vida? ¿Qué perspectivas tienes de la vida? Porque si es la perspectiva tuya, si es lo que tú concluyes, si es tu mente la que concluye y dices, esto es lo que estoy viendo en la vida, estamos equivocados. Por eso necesitamos la Escritura, porque necesito ver la vida y todo lo que sucede y las circunstancias a través de la perspectiva de Dios. Y por eso debo ir a la palabra de Dios. Ahí está lo que es la vida estable. Por otro lado está este hombre que está flotando en el aire, como el tamo, ¿no? Como lo más pequeño que está sin valor, es como la paja aquí en el mundo. Y ese hombre va a dirigirse a juicio, así es como lo pone el salmista. No sé usted, pero yo preferiría ser el hombre que tiene una vida productiva, estable. Y esto es lo que se está ofreciendo a todos los cristianos. Esta es la vida que se ofrece a todos los cristianos. Ese es el deseo de Dios en la salvación. Es que nosotros seamos arraigados y que seamos productivos. ¿Ves? Que podamos florecer y que todo lo que hagamos pueda prosperar. Es una descripción increíble de lo piadoso que Dios quiere que tú y yo seamos. Según el salmista, Él quiere que seamos espiritualmente estables. Estamos aprendiendo a ser espiritualmente estables aquí en Filipenses 4. Ese es el texto que estamos estudiando y lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Filipos y por ende también a cada uno de nosotros. Y vimos esta declaración clave aquí en el versículo 1, que eso es lo que Dios está queriendo. Dice, estad así firmes en el Señor. ¿Ves? Esta es la frase clave aquí, la declaración clave. Estad así firmes en el Señor. ¿Qué significa esto? Que Dios está diciendo que deben ser espiritualmente estables. Deben ser espiritualmente estables. ¿Ves? No como los que son llevados de aquí por acá por las olas del mar, como dice Santiago, aquellos hombres que son dubitativos. ¿Ves? Que entonces las olas del mar los llevan de uno y otro lado. No seamos como aquel hombre inestable en todos sus caminos, que es llevado por el vaivén de las olas del mar. Hay que ser fuertes, hay que ser estables, como dice el apóstol Pablo aquí, en el Señor. Debemos demostrar una estabilidad espiritual. Pero nos hacemos la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y el texto nos dice aquí, cuando dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice, estad así, dice, firmes en el Señor. Así, ese término así significa de esta forma, ustedes lleguen a la estabilidad espiritual. ¿Y cuál es la forma? Porque ahí dice, de esta forma es el así.
¿De qué manera llegamos a la estabilidad espiritual? Y el apóstol Pablo va a presentarnos de ahí en adelante, del versículo 2 en adelante, algunos principios espirituales que nos ayudan a que nuestra vida sea una vida estable espiritualmente. Y vamos a repasar brevemente los dos primeros principios que lo estudiamos la última vez. El primer principio que nos señala Pablo está en los versículos 2 y 3, que debemos cultivar la paz en la comunidad del amor, en la comunidad del amor de la iglesia. Debemos cultivar la paz. ¿Sí ves? Mira lo que dicen los textos, versos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, la estabilidad espiritual exige cultivar la paz en la comunidad del amor. Vemos a dos mujeres, Evodia y Síntique, que ellas estaban causando alguna discordia en la iglesia de Filipos. Y Pablo les está exhortando a que ellas tengan armonía en el Señor. Y les dice, ruego que sean de un mismo sentir en el Señor, sean de armonía, dice, de armonía en el Señor. Y luego recuerdan el nombre de ese compañero fiel, es Syzygus, es el nombre apropiado, allí traducido por la Reina Valera como compañero fiel, y le pide a Syzygus que les ayude a estas mujeres, porque han sido para él colaboradoras en cuanto al ministerio que Pablo comenzó allí en Filipos. Y en el verso 3 le dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, ese es el Syzygus, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces le dice, si ustedes desean experimentar, hermanos de Filipos, si toda la congregación desea experimentar la firmeza espiritual, la estabilidad espiritual en toda la iglesia, entonces ustedes tienen que tener un ambiente estable, no un ambiente dañado por la discordia como lo estaba existiendo en ese momento con Evodia y Síntique. Estaba habiendo conflicto en la iglesia, ¿ves? Si en la iglesia se tiene un ambiente de conflicto, no se va a tener un ambiente de estabilidad. Y los miembros no van a estar estables, sino inestables, porque serán afectados por esa inestabilidad, ¿ves? Pero si en la iglesia se tiene un ambiente de armonía entre los hermanos, de unidad en los hermanos, de amor, de paz en los hermanos, entonces ese ambiente se va a convertir en una fuerza poderosa para cada uno de los miembros y va a experimentar esa estabilidad espiritual, va a ayudar para el crecimiento espiritual de cada miembro y de toda la congregación. Entonces, si ve que la armonía en la iglesia es un gran estabilizador para cada hermano, y Pablo apunta a eso, a toda la congregación. Por eso, ¿ves? La unidad de los creyentes estabiliza el ambiente individual de cada hermano. Así que, bueno, queremos experimentar esta estabilidad espiritual. Entonces, yo debo ser un pacificador en la iglesia. Debo demostrar amor en la iglesia. Yo quisiera eliminar toda discordia. Tengo un problema con algún hermano, pues tengo que acercarme y arreglar el problema, porque no quiero que haya alguna discordia, algún conflicto entre nosotros que pueda afectar entonces a más y a más y a más hermanos. Debemos cultivar el amor, la paz, la armonía, cultivar esa comunidad aquí entre los hermanos, para que se pueda convertir todo esto en una influencia que va a fortalecer nuestras vidas espirituales y de alguna manera vamos a ser estables espiritualmente. Bueno, este es el primer principio. Y luego vimos el segundo principio que está en el versículo 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Y cuál es este segundo principio? Bueno, está tan claro allí en el texto que es mantener un espíritu de gozo, es mantener un espíritu de gozo. Y esto está directamente relacionado con la estabilidad espiritual. Si cultivamos nosotros una actitud de gozo, es decir, mantenemos un espíritu de gozo, un gozo constante, un gozo incesante,
un gozo independiente en el sentido de que no depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias. Notemos que dice regocijaos, pero no dice regocíjate en las circunstancias, porque las circunstancias son diferentes. Podemos tener circunstancias favorables y podemos gozarnos, pero cuando hay circunstancias que son desfavorables, yo no me voy a poder gozar. Y Pablo no está pidiendo que te goces en las circunstancias, ¿ves? Pablo está diciendo que te goces en el Señor. Ese es el principio que está pidiendo el apóstol Pablo. Debes gozarte en el Señor. No podemos regocijarnos en las circunstancias siempre. No lo podemos hacer porque hay circunstancias que no son buenas para nosotros. ¿Sí ves? Es importante esto. Yo escuché una predicación en estos días que lo habían publicado allí, son unos cuantos minutos de un gran predicador. Él estaba haciendo alusión al Salmo 51, el verso 12, que dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ves? Vuélveme el gozo de tu salvación. Y el predicador decía que el problema de David no era el pecado de adulterio, ese no era el pecado de él. El pecado de él había sido el gozo que lo había perdido. ¿Ves? Algunos dicen, es que si yo, este pecado es el que me molesta y no me deja crecer espiritualmente. Y el problema del cristiano es el gozo, que lo has perdido y por eso cedes a todo tipo de pecado. Así que el mayor problema de nosotros no es en sí el pecado, ¿ves? No es en sí el pecado, sino que pierdes el gozo y entonces cedes a cualquier tipo de pecado. Es importante esto, ¿ves? Algunos dicen la pornografía, el adulterio, los pensamientos malvados. Ese es el problema en mi vida, no ese es el problema en tu vida. El problema es que perdiste el gozo del Señor y por eso entras a todo tipo de pecados. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, oye, debes regocijarte en el Señor. Por eso es que es un regocijo constante. Podemos constantemente regocijarnos. ¿Por qué? Porque aunque la circunstancia no sea favorable, estoy con mi Señor regocijándome en Él. Eso lo puedo hacer. Podemos estar gozosos continuamente. Y para ser espiritualmente estables, se requiere mantener el hábito de expresar entonces constantemente este gozo maravilloso al contemplar esta relación eterna. Es una relación increíble que tenemos con Dios, una relación que se va enriqueciendo con Dios a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo, que vive y reina en nuestros corazones. Mientras nosotros contemplamos a nuestro Señor, y lo contemplamos a través de una predicación, a través de la lectura de la palabra de Dios, y contemplamos a Él y lo que Él ha hecho por mí, y lo que está haciendo ahora por mí, y lo que hará por mí, porque todo eso está en la Escritura. Sabemos todo lo que Él ha hecho, está haciendo, y lo que va a hacer por nosotros. Oye, ¿no crees que hay gozo allí? ¿No crees que hay manera de contentarnos nosotros constantemente por la obra del Señor? Y es una orden que nos manda, dice regocijaos. ¿Ves? Es una orden para nosotros. No es una opción. Dios ordena que tú y yo lo hagamos. Nos debemos regocijar en el Señor. Ustedes recuerdan en Lucas 24 cuando iban esos dos discípulos allí desanimados porque el Señor Jesucristo había muerto y de pronto se encuentran con un forastero que era el mismo Señor Jesucristo, pero ellos no lo reconocen. Se acerca a estos dos hombres y les escucha que están tristes porque ha muerto Jesús y Él es Jesús resucitado. Entonces Él abre las Escrituras y a través de las Escrituras comienza a explicarle a ellos mientras van camino a Emaús, les comienza a explicar todo cuanto hablaba de Él, de sus sufrimientos, de la muerte que Él debía llevar y la resurrección que iba a tener. Y luego llegan al lugar, se sientan y que van allá, van a comer y de pronto sus corazones comienzan a arder porque se reveló, el Señor se les mostró que era Él, lo reconocen al Señor y sus corazones comenzaban a arder. ¿Qué es eso? Ese corazón ardiente, ¿qué es? El resultado de una relación con el Señor vivo. Ese fue el gozo de su presencia que ellos experimentaron. Ese es el corazón ardiente, ¿ves? Que ellos experimentaron. ¿Ves esa relación? ¿Por qué se puede tener un gozo constante en Él? Los cristianos estables son aquellos que traen paz en las situaciones difíciles y en segundo lugar mantienen el gozo, como estamos viendo. ¿Ves? Otro segundo principio que Pablo dice para nosotros tener una vida estable espiritualmente.
Eso lo hacemos en la comunión del amor, porque eso va a generar una unidad en la iglesia. Eso es una gran influencia estabilizadora, ¿ves? En cuanto a la iglesia y a cada hermano. Y ahora vamos a entrar al tercer principio. Vamos a ver 2 principios más el día de hoy. Está en el versículo 5, el tercer principio. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este es el tercer principio. Y vemos que el apóstol Pablo lo señala así. Es interesante este principio. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta declaración es muy importante para lo que significa la estabilidad espiritual. Es realmente, al leer esto, dice, vuestra gentileza sea conocida por todos, de alguna manera podemos decir que es como una especie de contentamiento, que la gentileza en ustedes, todo el mundo la pueda ver, la pueda notar por la manera como tú siempre eres gentil ante los demás. Bueno, nos está hablando de alguna manera que hay contentamiento en ti, que hay contentamiento, alegría en ti. Podríamos leer nosotros, vuestro contentamiento sea conocido de todos los hombres. ¿Ves? Vuestro contentamiento sea conocido de todos los hombres. Pero esta palabra es interesante, es un poco difícil en verdad. Los expertos en el idioma original dicen que este término griego epieikes es casi intraducible, que no se puede traducir. Esta palabra en el griego, no hay una palabra específica en el idioma español que le pueda representar todo el significado en el idioma original. Los expertos en el idioma dicen eso. La Reina Valera lo transmite como gentileza, pero en gentileza no está todo el significado que contiene en el idioma original. Y entonces aquí tenemos una palabra tal vez que no está significando todo lo que dice en el idioma original, que fue lo que escribió el apóstol Pablo. Ahora, cuando vamos a los diccionarios en el idioma original, tiene algunos sentidos esta palabra. Tiene el sentido de una dulzura razonable, por ejemplo, una dulzura razonable, cuando se responde a una especie de apelación. Hay dulzura cuando alguien pregunta algo y se responde con una especie de dulzura. ¿Ves? Eso también tiene un significado aquí de esta palabra en el idioma original. También podría traducirse como gran corazón. Y eso da la idea de que hay un corazón donde hay mucha generosidad. Es un gran corazón. Esto es lo que también puede significar esta palabra gentileza. Algunos han sugerido que también esto puede significar buena voluntad hacia las fallas de los otros. O sea, hay errores, hay pecados en los otros y de alguna manera hay una dispensación. No estoy diciendo que se permita el pecado, pero hay una buena voluntad hacia las fallas de los demás. ¿Ves? No está para estar acusando. Otros dicen que esta palabra también tiene un significado de misericordia hacia los fracasos de los demás. Es interesante todo el significado riquísimo que tiene esta palabra. Otros han dicho que debería ser indulgencia, también lo que significa esta palabra, pero no indulgencia en cuanto a los pecados, sino la capacidad para poder recibir los fracasos de los demás sin ser ofendido uno personalmente, sin ser cruel, sin ser amargo, sin ser vengativo. Es decir, alguien le hace un daño a usted y usted no es vengativo. ¿Se ve? De alguna manera es indulgente en responder a esas cosas hacia los que le hacen algún tipo de daño. Es una especie de paciencia que es capaz de someterse a la injusticia, que se somete a la desgracia, al maltrato, y no tiene odio, y no tiene malicia en cuanto a eso, que no tiene represalias, ¿se ve? Que está sin amargura a pesar de lo que le están haciendo. ¿No? Es una especie de paciencia que es capaz de someterse a una injusticia y no está teniendo odio, no está respondiendo de una manera amarga y sin represalia alguna y sin malicia alguna. Algunos han sugerido que la mejor traducción para esta palabra podría ser la palabra gracia, ¿no? En vez de gentileza, como lo pone aquí la Reina Valera, sería la palabra gracia. Y diría, deja que tu gracia sea conocida por todos los hombres. Es lo que podría decir si esa fuese la mejor palabra. Y ciertamente cuando hablamos de una dulzura razonable,
hay gracia, ¿ves? Hay gracia. Cuando hay una dulzura en un cristiano es porque hay gracia en ese cristiano. Cuando hay un gran corazón, cuando hay un corazón generoso es porque hay gracia en ese corazón. En la buena voluntad hacia los errores de los demás también podemos ver que hay gracia. En la misericordia hay gracia. En la amabilidad, en la generosidad, en la paciencia se está demostrando gracia. Y esa es una palabra que viniera bien aquí, traducida la palabra gracia, tal vez porque encarna todos estos significados. Pero hay otro elemento que debemos entenderlo aquí, es la gentileza de la humildad. Es la gentileza de la humildad, que básicamente dice que puede haberme ofendido, que una persona puede haberme maltratado, que una persona puede haberme juzgado mal, me puede haber juzgado mal, me puede haber tergiversado cosas que yo dije, y puede ser que me haya dado algo que yo no merezco, me haya dado menos de lo que yo merezco, puede haberme arruinado aún mi propia reputación, puede haber sido hostil conmigo, y yo puedo ser el receptor de todas esas injusticias de parte de esta persona. Yo recibo todos estos maltratos de parte de esta persona, pero humildemente y gentilmente lo acepto. Humildemente y gentilmente lo acepto. Qué interesante el significado de esta palabra de gentileza que vemos aquí en la Reina Valera. Eso es lo que significa. ¿No es exactamente eso lo que significa la gracia? ¿No es eso lo que significa la gracia? ¿Ves? Puede que me hayas odiado, puedes haber sido mi enemigo, puedes que me hayas golpeado con el puño, puedes que me hayas hecho muchos males y todavía le amo y todavía le alcanzo con el amor. Oye, cuando tú respondes así, cuando tú tienes esta actitud ante situaciones como esas, oye, podemos decir, eres una persona estable espiritualmente, ¿ves? Eres una persona estable. La estabilidad espiritual pertenece a la gracia humilde o a la humilde gracia. Es que tu humilde gracia sea conocida por todos los hombres. Ese sería el mejor significado. Que tu humilde gracia sea conocida por todos los hombres. Es lo que está diciendo el texto aquí, lo que está señalando el apóstol Pablo. Y de alguna manera Pablo nos está diciendo, oye, tienes que aprender a aceptar menos de lo que pensamos que es debido. Tal vez pensamos nosotros que debemos merecer más, pero oye, piensa menos de lo que tú piensas que es debido. Piensa menos sobre eso. ¿Ves? Si no, no vamos a tener esta gracia gentil. ¿Ves? No vamos a tener esta humildad de gracia que nos señala aquí. ¿Qué significa esto? Que yo no debo exigir mis derechos. Pero tú ves que aún los cristianos lo primero que hacen es exigir derechos, como toda persona en el mundo, que eso es lo que hace. ¿Ves? Puedes estar aún legalmente apoyado, pero mira lo que dice la Escritura. No debes exigir tus derechos. Porque cuando nos metemos con esta mentalidad que es la filosofía de este mundo, y la filosofía de este mundo funciona de esta manera, es reclamar los derechos, que yo valgo, que yo soy esto, entonces nos comenzamos a convertir en personas inestables. Por eso en el mundo hay tanta inestabilidad. La mentalidad filosófica de nuestros días, parte que es la psicología en estos tiempos, la psicología contemporánea, que no solamente se ha infiltrado en nuestro país, sino también en las mismas iglesias, ¿ves? Eso es lo más doloroso que ocurre, pero esta mentalidad filosófica es principalmente la mentalidad del existencialismo. ¿Y qué dice el existencialismo básicamente? Dice que cada hombre tiene derecho a hacer lo que le hace sentir bien. Es decir, yo hago esto y me siento bien haciendo eso. Entonces, ¿qué te dice el existencialismo? ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Hazlo, dice. Hazlo si no hace daño a nadie. Eso tú no debes hacerlo. Eso es lo que dice el existencialismo. Y eso fue una reacción al humanismo materialista. ¿Qué es lo que dice el humanismo materialista? Que no somos nosotros más que máquinas biológicas. Somos como una especie de animales. No podemos solucionar los problemas. Simplemente funcionamos como una especie de animal. ¿Ves?
El existencialismo es una reacción a este humanismo materialista, porque dice, no creo eso, yo no soy una máquina, dice, yo no soy una máquina, es una reacción a esto. Yo no soy una máquina, yo soy alguien, yo tengo deseos, yo quiero sentirme bien, yo soy alguien, soy importante. ¿Ves? Por eso el existencialismo dice, tú eres alguien, ¿ves? Y deberías sentirte bien. Si tú haces esto, te sientes bien, entonces haz lo que te parezca bien. Entonces, esta psicología que hay hoy en día no es más que todo esto. Y estamos hablando aquí entonces de la dignidad humana como una reacción a este humanismo materialista. Eso es lo que sobresale. Y hablamos de que el hombre debe hacer lo que le hace sentir bien. Por lo tanto, lo que se obtiene, ¿qué cosa es? El orgullo, ¿ves? El ego hinchado, ¿ves? El ego hinchado. De alguna manera es el egocentrismo masivo hoy en día, ¿no? Con todo el mundo que está queriendo que me hace sentir bien esto, entonces eso yo hago, con tal de que no haga daño a nadie, no hay ningún problema. Entonces cada individuo va a tener su propia ética moral. Entonces por eso tenemos hoy en día a este grupo de homosexuales diciendo, la homosexualidad no hace daño a nadie, no está en contra de la ley, ¿ves? Y entonces podemos hacerlo, si eso nos gusta, podemos hacerlo tranquilamente. Pero lo que no sabe el homosexualismo o esta filosofía que está viendo el día de hoy, es que sí hace daño. El SIDA es una respuesta a este existencialismo, ¿verdad? Que yo hago lo que me gusta con tal de que no hago daño a nadie. Sí hace daño, ¿no? El SIDA ha contagiado a tantísimas personas, podría de alguna manera liquidar a toda una generación. El SIDA, cometer pecados sí trae consecuencias al pecador y también a otras personas. Claro que hay consecuencias, ¿ves? Así que el SIDA podría responder a este existencialismo que ha fracasado. Aquí en Guayaquil hay un lugar donde usted puede comer pizzas a su manera, dice. Coma usted a su manera. Usted elige los ingredientes, usted arma su pizza y dice que usted la puede comer a su manera. Bueno, si de verdad fuese a mi manera, porque yo quisiera comer sin pagar, ¿no? Y yo creo que usted también lo quisiera. Dice, a mi manera, sin pagar. Y usted prepara su pizza, pero cuando vaya dice, oiga, pague. Entonces no es a mi manera, es a la manera de local que está vendiendo eso. No funciona eso, ¿ves? No funciona ese existencialismo. Entonces la conclusión es que el existencialismo no funciona. Ni siquiera en establecimientos como dicen que usted puede hacer las cosas como quiere. Pero tristemente esa es la mentalidad de nuestros días. Esa es la manera de pensar del día de hoy. Tienes que sentirte bien contigo mismo. Tienes que elevarte, ¿ves? Tienes que amarte a ti mismo. Tienes que desarrollarte. Este es el tipo de pensamiento filosófico que está en todas las personas. Y lamentablemente lo mismo se está enseñando en la iglesia. ¿Ves? Lo mismo se enseña en la iglesia. Y eso es lo lamentable y lo increíble. Los pastores están enseñando cosas como estas. Usted va a las librerías cristianas el día de hoy y están abarrotadas de libros que exaltan ¿qué cosa? La autoestima, ¿ves? La autoestima, el amor propio, el individualismo. Y ahí están los títulos ahí que cómo puede ser la mujer de éxito, el hombre exitoso, el campeón que hay dentro de ti y muchísimas otras cosas de títulos que hay. Gracias a Dios. En la librería CLC, se deben conocer esta librería, hace algunos meses esto está cambiando, ¿ves? Porque desde la entrada y con propagandas antes cuando nosotros íbamos a esta librería, ahí estaba Joyce Meyer con todos sus escritos y los de Cash Luna y de un Maxwell y de todos esos autores que dicen que son bíblicos, pero no está sacado principios de la Escritura, es una mezcla de filosofía y de psicología con cosas de la Escritura, ¿ves? Puro engaño, pero eso es lo que estaba abarrotado allí. Y cuando íbamos a los verdaderos libros, a donde había expositores, donde hacían exposición del texto, una exégesis del texto, los comentarios correctos, pues estaban escondidos en un estante ahí que teníamos que avanzar, y ahí cogíamos nosotros unos cuantos libros que tenían allí. Pero eso está cambiando. Nuestro hermano William, no sé si ustedes lo conocen, nuestro hermano William
ha influenciado con la palabra de Dios, su testimonio de vida, porque su tío es el que administra esto de las librerías de la CLC, y Dios está haciendo una obra en su tío, y él ha cambiado todo esto, ha sacado todos esos libros que no sirven para nada, y está poniendo justamente los libros que son buenos. Eso es un gran avance. En las otras librerías ya no he ido, no sé cómo están allá, pero les digo que ese es el patrón, ¿ves? Que tú vas a una librería y lo que te presentan es cosas que no sirven. Es pura filosofía de este mundo, puro existencialismo, donde están de alguna manera hinchándote el orgullo, ¿ves? Y alejándote totalmente de Dios. Entonces, no debe ser así, ¿no? Y es algo irónico porque cultivas todas estas cosas del amor propio, es decir, esos autores dicen de que debes cultivar el amor propio, ¿no? Y en realidad, ¿qué es lo que da el cultivar el amor propio? Inestabilidad, porque no tengo estabilidad espiritual en el momento que yo cultivo el amor propio. Más bien entro en un camino que es interminable, de mayor y mayor inestabilidad e insatisfacción. Es trágico eso. Debemos caracterizarnos, ¿por qué? Por estas virtudes que nos está dando el apóstol Pablo. Son los principios para que tengamos vidas estables y nuestra iglesia pueda ser una iglesia estable. Esto es lo que nos debe caracterizar a nosotros, estas virtudes. No esa filosofía, ¿ves? Con la que el mundo está viviendo, y lamentablemente la iglesia cristiana raramente lo está haciendo. La estabilidad espiritual viene cuando no tengo ninguna exigencia para mí. No tengo ninguna exigencia para mí. Entonces yo consigo algo, bien. Y si no lo consigo, bien. ¿Sí ves? Cuando tú haces expectativas de algo, dices, es que yo esto voy a recibir. Y de pronto recibes menos de eso. ¿Cómo te sientes? Desanimados. No me han dado lo que yo merecía. Es que no me han tratado bien. Es que me han mostrado como si yo fuese poquísima cosa. ¿Ves el problema? ¿Ves el problema? ¿Ves lo que nos dice el apóstol Pablo? Que no debemos hacer ninguna exigencia para nosotros. Entonces, claro, me tratan bien, está bien. Me tratan mal, está bien. ¿Está bien? ¿Ves? ¿Sí ves? No me voy a enojar, no voy a vengarme, ¿ves? Y Pablo, por eso dice, he aprendido, ya en el versículo 11 lo vamos a ver próximas semanas, he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación, ¿ves? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque Pablo no era el problema, él no estaba causando los pecados, él no estaba haciendo el problema para poder tener un espíritu allí tolerante. Pablo dice, puedo tener un espíritu bondadoso, puedo tener un espíritu de gran corazón, magnánimo, como hemos visto en todas estas virtudes que dice la palabra gentileza, ¿ves? Que es la humildad con gracia que está allí. Eso es estabilidad espiritual, eso es estabilidad espiritual. No podemos ser de alguna manera derribados por una especie de alfileres, porque algunas personas en realidad viven y mueren como en esa puerta giratoria de escuchar todo lo que el mundo le dice y les afecta. Todo lo que el mundo les dice les afecta a las personas y se lo toman como personalmente absolutamente todo. Entonces van a caer derribados totalmente, va a haber inestabilidad de manera inmediata, va a haber ansiedad en la vida de las personas. Así es como viven las personas hoy en día, ¿ves? Ansiosos, desesperados, inestables. Justamente eso es lo que Pablo dice, que nosotros los cristianos no debemos vivir de esa manera. No podemos ser desequilibrados por la inequidad que hay de alguien, o la injusticia de alguien. No podemos desequilibrar nuestra vida espiritual porque existan cosas como esas, o porque hay un trato injusto. Yo no voy a desequilibrarme por eso, porque haya mentiras, yo no voy a desequilibrarme por eso. Algunos se desequilibran, hay engaño en el trabajo, ya quiero salir del trabajo, esto no se puede, y cosas como esas, ¿ves? Eso es ansiedad, eso es inestabilidad, ¿ves? Lo primero es huir de eso, porque entonces yo no soporto, eso me desestabiliza, eso me hace inestable, ¿no? Eso me hace ansioso. Pablo dice, allí está la humildad y la gracia, la gentileza, como lo traduce la Reina Valera.
Así que la estabilidad espiritual pertenece a aquellos que cultivan la paz en la comunidad del amor, que es el primer principio. Luego, mantener el gozo, el segundo principio. Y el tercero, como vemos aquí, la humildad en la gentileza, ¿no? Gentilmente humildes. Este es el tercer principio. Podríamos reducirlo nosotros como 3 virtudes: el amor, el gozo y la humildad. 3 virtudes, ¿sí ves? Características de un verdadero creyente, ¿ves? Eso nos da estabilidad, ¿ves? Amor, gozo y la humildad. Ahora vamos a ver el último, el cuarto, es corto, y esto es interesante porque tiene que ver con parte del versículo 5 y parte del versículo 6 en su primera frase. Nos dice así, dice, el Señor está cerca, es lo que falta del versículo 5, el Señor está cerca, y el verso 6 dice, por nada estéis afanosos. Mira, estas son 2 frases muy interesantes aquí, hay mucho que decir. El Señor está cerca, dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué estás desestabilizado? ¿Por qué? Dice, oye, el Señor está cerca. Entonces la estabilidad espiritual requiere descansar en una fe confiada. ¿En quién? En el Señor. En una fe que confía en el Señor. Allí descansa la estabilidad espiritual. Recuerde que hemos dicho en otras semanas que tu visión de Dios, es la perspectiva que tú tengas de Dios, es lo que te va a dar estabilidad en tu vida. Es lo que tú pienses de Dios. La perspectiva que tú tengas de Dios es lo que te va a ayudar a ser estable o no en tu vida. Eso es crucial, esto es crucial, por eso. Y aquí está la fe. La fe es lo que yo confío en Dios. Es todo lo que yo deposito y creo que es Dios. Entonces, esto es fundamental. Debemos descansar en una fe confiada en el Señor. Este es el cuarto principio y es fundamental, es lo principal de todo este texto. ¿Ves? Es lo principal, descansar en una fe confiada en el Señor. Ahora, mira lo que dice el verso 5, dice, el Señor está cerca. Esta es una gran declaración, muchas veces nosotros lo hemos pronunciado, seguramente tú lo has pronunciado, oye, el Señor está cerca, y ese término cerca puede significar cerca en espacio o cerca en tiempo. ¿Ves? Cerca en espacio o cerca en tiempo. Usted puede decir, José está cerca, refiriéndose al espacio, o sea, cerca mío. O usted podría decir, el lunes está cerca, refiriéndose a cerca en cuanto al tiempo. O sea, podría significar, tener estos 2 significados. Puede ser una palabra espacial o puede ser una palabra de tiempo. Tenemos que decidir cuál de las 2 es. Lo que dice es, el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir esto con que el Señor está cerca? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando él está escribiendo esto? ¿Se refiere al tiempo? ¿Se refiere al tiempo que ya pronto va a venir? ¿Se refiere que Él pronto vendrá? ¿Que pronto estará aquí? ¿Está hablando del rapto del Señor? ¿Estará hablando del rapto? Bueno, no podríamos pensar tal vez otra cosa diferente si el contexto lo hace. Recuerden cuando estudiamos el capítulo 3 y el verso 20, lo que dice, cuando Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando del rapto. La iglesia está esperando al Señor Jesucristo. ¿Sí ves? Ciertamente el Señor está cerca, si es así como dice el apóstol Pablo aquí en términos de tiempo. El Señor está cerca, si es en términos de tiempo. Así que va a haber un retorno en Cristo en algún momento que es pronto, dice. Entonces decidimos que su venida es pronta. Pronta en referencia a lo largo de la existencia, de la historia humana y de la eternidad. Es corto el tiempo que el Señor está por venir, es muy corto, por eso se dice así. Entonces, si es así, si el Señor va a venir pronto en su segunda venida, si es así, entonces Pablo dice, oye, deja de preocuparte, no te pongas ansioso, no estés afanado, porque el Señor ya viene pronto. Falta poco en realidad para que Él venga, comparado a toda la eternidad. Oye, lo que falta es poco en realidad, así que no te estés apresurando, no te estés desestabilizando, no estés ansioso, no vivas de esa manera.
pero también se puede usar en el sentido de que el Señor está cerca en el tiempo, porque vas a morir pronto, podría ser también. Vas a morir pronto y el Señor está cerca. Esa es una posibilidad, pero Él podría estar diciendo, oye, tú en cualquier momento vas a morir, de todos modos. Así que el Señor está alrededor tuyo, está cerca para llevarte a casa. Esas son las promesas que ha dado el Señor. Vas a verlo muy pronto a Él, así que no estés ansioso. Podríamos interpretarlo también de esa manera. Y es muy posible que estos dos pensamientos hayan estado en la mente del apóstol Pablo o el Espíritu Santo cuando se está registrando estas palabras, justamente este versículo. Pero pensamos, como algunos comentaristas bíblicos lo dicen, que la fuerza de esta exhortación es que el Señor está cerca en términos de espacio, cerca en términos de espacio. No está lejos de ti el Señor. Pensamos que es a eso lo que se refiere el apóstol Pablo, en el sentido en que su presencia inminente está allí contigo, ¿ves? Su presencia está allí. Es lo que el salmista dice en el Salmo 119 y el verso 151. Mira lo que dice el salmista, y hace alusión justamente a esta presencia del Señor. Está hablando al espacio, está muy cerca el Señor de ti. El Salmo 119, 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová. Se está refiriendo a una cercanía de espacio, ¿ves? El Señor vendrá. El Señor que nos encontrará en la muerte ahora está cerca. Es lo que está diciendo. Oye, el Señor está cerca de ti. El Señor está cerca de ustedes, hermanos filipenses. ¿Ves? Hermanos filipenses. ¿No vivimos acaso con esa confianza nosotros los cristianos de que el Señor está cerca de nosotros? ¿No vivimos con esa confianza de que incluso cuando tenemos un pensamiento, Él ya sabe lo que nosotros estamos pensando? ¿Has vivido tú así? ¿Has vivido tú así? Si tienes un pensamiento malo y tú de pronto te ruborizas tú mismo, ¿por qué? Porque de alguna manera tú sientes que Dios sabe lo que tú estás pensando. O tienes un buen pensamiento y lo mismo está el Señor sabiendo ese pensamiento de ti. El Señor está cerca, ¿ves? Y vivimos nosotros con ese tipo de conocimiento. Cuando oramos y susurramos en la oración, está lo suficientemente cerca para decirle al Señor todas nuestras cosas y derramar nuestro corazón. Y decirle, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu poder, Señor. Y Él está cerca para proporcionarnos justamente eso. De hecho, no vive en nosotros así, proporcionándonos el Señor la vida espiritual que nosotros necesitamos. ¿No es eso lo que nos da el Señor todos los días, la vida espiritual? Es la vida de Dios en nosotros. Es la vida misma de Dios en nosotros. Depende de eso. Y creo que eso es lo que está diciendo, el Señor está cerca. Así que no estés afanado si el Señor está cerca tuyo. ¿Por qué te desesperas? No vivas ansioso, es lo que está diciendo Pablo. Así que no seas inestable, dice. No seas un hombre o mujer vacilante. No te derrumbes teniendo un colapso o lo que sea por la circunstancia. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca tuyo. ¿Ves? El Señor está cerca, va a ayudarte. ¿Ves? Esa es la manera que pensamos que se refiere el apóstol Pablo. Ahora, tenemos que entender no solamente que el Señor está cerca, sino tenemos que entender también quién es este Señor que está cerca. ¿Quién es este Señor que está cerca? Y aquí está el kit del asunto en cuanto a la fe que decimos que necesitamos nosotros poner. ¿Sí ves? Porque la visión que yo tenga de Dios, de quién es este Dios, de quién es este Dios que está cerca mío, de eso va a depender mi estabilidad espiritual o mi inestabilidad espiritual. De eso va a depender. Podemos ver una ilustración en el primer libro de Samuel, capítulo 21 y el verso 10. Les invito a abrir sus Biblias a este texto. Vamos al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 21 y el verso 10. Y nos ponemos un poquito en el contexto antes de leer aquí unos versículos muy importantes. Este primer libro de Samuel 21:10 se encuentra
David huyendo del rey Saúl, el rey de Israel, Saúl, el primer rey de Israel, Saúl. David ya había sido nombrado rey por Dios y había sido ungido, pero Saúl lo perseguía y lo quería matar, porque no quería que ocupe su lugar del reinado, así que lo perseguía por todos lados. Entonces David está huyendo del rey Saúl y se va a la tierra de nadie, tierras lejanas, tiene que salir de la comarca de Israel, porque Saúl estaba detrás de él. Y se va a alejar entonces de este rey y va a ir a una zona de buena. Se va a acercar hacia los filisteos, donde está Gat, la ciudad de Gat, y en la ciudad de Gat el rey era Aquis. Y suponemos que David de alguna manera estaba buscando como un asilo, como aquí hacen, ¿no? Cualquier cosa que hacen dice asilo político en otro país. Él estaba buscando algo como eso, ¿sí? En estas tierras. Y mira lo que dice el primer libro de Samuel 21:10, dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Ahora mira lo que pasa con David al enterarse de esto, dice el verso 12, dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. David estaba buscando asilo, ¿ves? Estaba huyendo de Saúl y estaba buscando un asilo en una ciudad y quería protegerse ¿dónde? Y va donde los filisteos, ellos eran los más acérrimos enemigos de Israel hace muchísimos años atrás, ¿ves? Y va allá. Y los sirvientes del rey Aquis, los sirvientes le dicen esas palabras, Saúl hirió a sus 1000, pero David hirió a sus 10,000. Oye, era como que los sirvientes de Aquis le estaban diciendo, rey Aquis, oye, si tú crees que Saúl es un hombre formidable, oye, aquí lo tienes, a David. Este es el verdadero rey. Este es el que mata a sus 10,000, porque ese Saúl es apenas a 1000. Y David se entera de esto y entiende que el rey Aquis podía mandarlo a matar inmediatamente. ¿Ves? Podía mandarlo a matar inmediatamente y se llena de temor. Lo que estamos hablando, está ansioso, está inestable. ¿Ves? Él se encuentra así y él tiene que hacer algo para sacarse esa ansiedad, esa inestabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira el verso 13. Dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Vaya, qué astucia, qué táctica la de David. Se hace un demente, ¿ves? Se hace un loco, ¿ves? Se hace un desquiciado delante de todos. Y mira lo que sigue diciendo, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, como aquel hombre que escribe por las veredas ahí no sé qué cosas, ¿ves? Como un loco, ¿ves? Él en las puertas, allí, escribiendo, ¿ves? Este es el rey David, garabateando las puertas y su saliva le caía por la barba. Todo esto era un cuadro que él estaba haciendo, estaba fingiendo todo esto, ¿ves? La saliva le caía por la barba. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué David hizo eso? ¿Sabes por qué? Y seguramente ya tú lo sabes. Porque él se quedó inestable, porque él estaba ansioso. Entonces él tenía que solucionar eso y lo hizo de esta manera. Él estaba tan temeroso que él estaba tomando las cosas por sus propias manos, ¿ves? Ahora, ¿le funcionó ese número a él? ¿Le funcionó? Mira lo que dice el verso 14, dice, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Sí, sáquenlo aquí, yo tengo algunos locos ya aquí en mi país, en mi reinado, otro loco más aquí babeando y marcándome las puertas. Sácalo de mi casa, ¿ves? ¿Le resultó a David eso? ¿Ves? Bien, la táctica le resultó, se sacó a Aquis, ¿no? Y ahora él sigue preocupándose por Saúl, que lo está persiguiendo, porque tuvo que salir de Gat, ¿ves? Salió de Gat y ahora sigue preocupado por Saúl.
Y va en esos apuros y entra a la cueva de Adulán. Y mira lo que sucede. 22:1 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Esta cueva de Adulán ocurren algunas cosas interesantes, no lo vamos a estudiar, usted lo puede estudiar en su casa. Pero en esta cueva, seguramente, él mientras se dirigía a la cueva decía, me funcionó, lo engañé a Aquis, rey de Gat. Llega a la cueva de Adulán, entra allí y de pronto comienza a pensar, pero qué tonto que fui, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me hice como un demente, como un loco? ¿Usted cree que Dios lo pudo haber ayudado a él, a David? ¿Lo pudo haber ayudado delante de Gad? ¿Lo pudo haber ayudado delante de Saúl que lo perseguía? ¿Usted piensa que lo podía haber liberado? ¿Él pensó que lo podía haber liberado? ¿Él pensó que lo podía haber liberado de Aquis? Teológicamente, David sí pensó eso. Pero en la práctica dijo no. Le pudo más el temor, la ansiedad y la inestabilidad. ¿Ves? Él no pudo aplicar lo que sabía. Fue en medio de esa situación que nosotros vamos al registro del libro de los Salmos, el Salmo 57:1, que él escribe esta teología de él. ¿Ves? Él está en la cueva de Adulán y se sabe que este salmo es el contexto que está en la cueva de Adulán. ¿Ves? Entonces, por eso sabemos lo que él estaba pensando allí al escribir esta teología. ¿Ves? Sabemos que él tenía la teología correcta. ¿Ves? Mira lo que escribe. Quiere decir que él reconoció que hizo mal, haber mentido, ¿ves? Haber hecho como un loco, ¿no? Porque él no confió en Dios. Estamos hablando de la fe que se debe confiar en el Señor, ¿ves? Y él no lo hizo. Y mira el Salmo 57:1, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Reconoció que había hecho mal. Aquí está hablando correctamente ya, ¿ves? Aquí está hablando correcta. Esta es la teología que tú y yo debemos tener. Él la tenía, ¿ves? Mira el verso 2, dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Y dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Ves la teología correcta? ¿Ves la teología que él tenía? Y lo hizo en la cueva de Adulán, lo que quiere decir que él reflexionó lo que acabó de hacer allí en Gat. Y dijo, me equivoqué. Ahora está funcionando correctamente. Ahora está esperando en Dios. David, ¿sí ves? Ahora, mira esa declaración de poder que hace en el verso 7. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré, dice. Trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. ¿Qué cosas? David se lanzó a decir esta gran cosa acerca de Dios. Si David hubiese recordado esta teología cuando estaba en Gat, mira, no hubiese hecho ese papel de loco, ¿ves? No hubiese hecho eso, ¿ves? No se hubiese avergonzado de sí mismo y no hubiese avergonzado al Señor, tampoco, ¿ves? No hubiese hecho eso. Pero él no aplicó allí porque estaba inestable, ¿ves? Con Aquis estaba lleno de ansiedad. Lamentablemente, así es como nosotros vivimos a menudo, ¿ves? El domingo tenemos la teología correcta. El domingo, Señor, eres poderoso, grande eres. Pero de lunes a viernes, la primera circunstancia, comenzamos a funcionar nosotros mismos para tratar de sacarnos la ansiedad y el temor. Y la teología nuestra no funciona. ¿Cómo respondes de lunes a viernes? ¿Cómo actúas de lunes a viernes? ¿Ves? Esto es algo que nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. Es como una pared que chocamos de lunes al viernes, ¿ves? Salen los problemas, salen el trauma, entonces empezamos babeando ahí nosotros en nuestras barbas, ¿ves? Estoy hablando metafóricamente, pero si a alguno se le salen las babas, pues.
perdemos nuestro autocontrol. Perdemos nuestro autocontrol. Y eso es una falta de confianza en Dios. Este es el punto que estamos estudiando. Si tengo confianza en el Señor, que el Señor está cerca, ¿de qué me preocupo? El Señor está cerca, no estéis afanosos. ¿Ves? Ahí está la teología correcta. ¿Ves? No me importa lo que digan los hombres, no me importan las acusaciones de los hombres, no importa el trato que yo reciba. El Señor está cerca, no me voy a desesperar, no me voy a afanar. En el Señor todas las cosas son equitativas en sus manos. Para todos es equitativo. ¿Ves? Él da a cada uno lo que merece. Y el Señor lo hace. Esa es la fuente de mi seguridad. Si recibo menos, me contento. Eso es lo que merezco. Si mi Dios puede hacer lo que sea con nosotros, con cada uno de nosotros. Y nos contentamos por eso. Entonces, si yo entiendo quién es mi Dios, y entiendo que mi Dios está cerca, entonces todo lo que necesito saber, es todo lo que necesito para estar estable. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la confianza que nos das, que tú estás cercano, Señor. Ayúdanos a entender cada vez más quién eres. Estás cercano, pero ¿quién eres? ¿Quién es este Dios que está cercano a nosotros? Ayúdanos, expande nuestro entendimiento de ti. Eso va a significar mi vida estable espiritualmente, Señor, y responder correctamente a las circunstancias de la vida, Padre. Ayúdanos, te lo suplicamos. Gracias te damos por toda bendición que recibimos de ti. En Cristo Jesús. Amén.